Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alberto Touza, soy residente R3 del Hospital de Getafe y, bueno, como ha dicho José Manuel, os voy a contar un poco lo que yo, o lo que José Manuel también preguntaría a la hora de ir a un servicio a preguntar, ¿vale? Casi todos los servicios de trauma, o casi todos los residentes de trauma de España que yo he conocido, están contentos en el hospital. O sea, no hay nadie que diga, buf, esto es horrible, yo me querría ir. No. La gente en Madrid, por lo menos, el 95% de los residentes están contentos, ¿vale? O sea que eso tenéis que ir a preguntar, pues tranquilos, porque casi todos los hospitales se sale más o menos bien formado. Bien. A la hora de preguntar, como siempre, nunca preguntéis solo al R1, porque el R1 ha llegado y no tiene ni idea de qué van las cosas, ¿vale? O sea, preguntad por lo menos a un R2 o R3 y a un residente mayor, ¿vale? Si estáis muy interesados, preguntad a 2 residentes, por lo menos, no os fiéis, porque pues puede estar, yo qué sé, puede estar un poco pirado, entonces no os dan una opinión muy franca del servicio. Bien, a la hora de preguntar, lo que tenéis que preguntar es, lo primero, ¿se trata toda la patología de la especialidad? La patología es muy amplia, tened en cuenta que se tratan niños desde que nacen hasta el abuelito que se muere, ¿de acuerdo? O sea, es una patología muy amplia. Tumores, como ha dicho, raquis, se trata muchas, no se trata todo en los hospitales, en todos los hospitales. Entonces tenéis que preguntar, ¿se trata toda la patología que hay? Y si no se trata, si por ejemplo mi hospital no se hace columna, te dejan ir a formarte en columna o a formarte en ortopedia infantil a otro sitio. La mayoría sí. Una vez que hayáis preguntado esto, tenéis que preguntar, como ha dicho José Manuel, es una especialidad eminentemente quirúrgica. Eminentemente quirúrgica. Y lo que hay que saber al salir, al acabar la especialidad, es saber operar. No todo, ¿de acuerdo? No saber hacer un mega recambio de cadera, pero sí saber operar lo más frecuente, lo que te van a exigir como adjunto cuando acabes la especialidad. ¿De acuerdo? O sea, si te dejan operar todo lo que se debe. Siempre nos quejamos y a todos nos gustaría operar siempre un poco más, ¿de acuerdo? Pero en general, por lo menos en los hospitales de Madrid que yo conozco, la gente más o menos opera, ¿de acuerdo? Eso tampoco os preocupe demasiado porque casi todo el mundo opera. Y una cosa al hilo de esto de si nos dejan operar o no es no solo operar, sino uno, como dice José Manuel, saberse la indicación de la cirugía, saberse la técnica, saberse el abordaje, por dónde tengo que ir, qué nervios me puedo llevar o cepillar si no hago correctamente el abordaje, colocar el implante, saberme todas las técnicas que se utilicen para colocar ese implante. Y luego, otra cosa muy importante, no solo dentro del quirófano, sino poder seguir al paciente. Una vez que lo he operado, tengo que ver el posoperatorio de ese paciente, seguir al paciente en la planta y seguirlo en la consulta. Segundo aspecto o tercer aspecto que tengo que preguntar, el tema de la consulta. ¿Tengo yo una consulta propia o paso con un adjunto? ¿De acuerdo? En la mayoría de los hospitales o se pasa con un adjunto o, como es el caso, pues en mi caso, por ejemplo, tenemos una consulta que es del residente. Entonces allí ves a los pacientes, a un cierto número de pacientes que llegan nuevos al hospital y a tus revisiones. Es muy importante que te dejen revisar lo que tú operas, si la herida no va bien, si le puedo dejar apoyar o no apoyar a una fractura de tibia, que has puesto un clavo, ¿qué hago? Pues eso no solo es importante operar, sino saber seguirlo y saber tratar las complicaciones y preguntar si se te complica, porque cuando acabes la especialidad vas a estar tú solo en la consulta, no vas a poder preguntar al de al lado. Bien. El tercer punto, cuarto, que yo preguntaría es las sesiones. ¿Cómo se organizan? Es importantísimo que haya sesiones de residentes en las que se trate o que se vaya repasando todo el espectro de la especialidad. No todos los hospitales tienen sesiones específicas de residentes en las que se va repasando todo el temario. Eso sí que es un punto muy positivo. El segundo punto de las sesiones que yo preguntaría es si hay sesiones de indicaciones quirúrgicas, pacientes problemáticos o que pues, pueden ser tratados de varias formas. Se tiene que discutirse entre varias personas cuál es la mejor indicación, operar o no operar, hacerle un recambio de una prótesis o dejarlo como está, hacerle esta corrección de la escoliosis o se puede esperar. Pues eso es algo que tenemos que aprender a lo largo de la residencia y eso se aprende en las sesiones. Y luego las sesiones generales de pues, sesiones bibliográficas o cosas de esas que también son importantes. Y luego, bueno, el número de residentes del hospital. Casi todos tienen un número de residentes adaptado al hospital, ¿de acuerdo? Si no hay mucha hipertrofia porque como de residentes en trauma, porque como son servicios con mucho volumen de pacientes, hay para todos, ¿de acuerdo? O sea, no suele haber problemas, o es rarísimo que haya problemas de reparto de cirugías entre residentes. Siempre hay cirugías que son del R mayor, porque son más difíciles de hacer, y cirugías del R pequeño, porque son más sencillas, ¿de acuerdo? A que eso tampoco os tiene que preocupar demasiado. ¿Y qué más? El número de guardias, pues hombre, lo ideal, no hacer más de 5 guardias al mes, si se puede evitar, mejor. O sea, entre 4 y 5 guardias es el número ideal, no solo por motivos económicos, sino por motivos de salud. Más de 6 guardias al mes cansa mucho, sobre todo si no las libras. Cuando hablamos José Manuel y yo de no librar la guardia,
Yo, librar la guardia lo entiendo como salir a las 8:30 de desayunar de la cafetería e irme. ¿De acuerdo? Eso en trauma es virtualmente imposible, porque siempre tienes tus pacientes que tienes que seguir, el paciente de la guardia que tienes que operar, etcétera, etcétera. O sea, que eso de librar la guardia, pues hombre, es relativo, ¿vale? Y el resto de aspectos, pues menos importantes. Yo sobre todo preguntaría eso, ¿vale? Ahora, para no extenderme demasiado, vamos con el ranking, que quizás sea lo menos importante, porque ya os digo que, salvo alguna cosa, todos los hospitales se sale bien formado de ellas. De los hospitales en Madrid, pues el primero que yo pondría sería y ya digo que es muy aleatorio, o sea que tampoco le hagáis demasiado caso. El Gregorio, tradicionalmente, el hospital en que más dejan operar a los residentes. Eso ahora no sé si ha cambiado demasiado con el reparto de las áreas hospitalarias en Madrid, pero tradicionalmente ha sido el que, por lo menos, cuando yo cogí la especialidad hace 2 años, era el que más se operaba. El segundo, el Hospital de la Paz. Nivel científico bastante alto, gente muy buena en patología, no solo tumoral, sino en hombro y codo y en cadera, gente muy muy buena y que se sale muy bien formado de él. El Hospital 12 de Octubre. Si alguien en Madrid quiere saber o le interesa mucho el politrauma, el politraumatizado es donde mejor, o por lo menos donde yo mejor he visto que se trata al politraumatizado. También tiene gente muy buena y se sale bastante bien formado. Se acabó con un 1000 y pico. El año pasado, trauma, curiosamente, en Madrid se acabó bastante tarde. El cuarto hospital, porque es el mío y porque en mi ranking estaba así, es el de Getafe. Hospital mediano, no grande, mediano, se hace casi de todo, se hace mucha columna y yo la verdad es que estoy encantado. El Clínico San Carlos, también muy buen hospital, se opera, sobre todo de residente mayor, se opera bastante. Ahora con la reorganización que ha sufrido por las obras han estado un poquito descontentos, ahora me han dicho que vuelven a estar mejor, pero está ahí, ¿de acuerdo? Buen hospital también. Puerta de Hierro, que el año pasado se acabó muy prontito con el 85, también es un buen hospital con mucha proyección de futuro, mucha área de población y en expansión. Este no sé por qué ha salido así. El Hospital de Alcorcón sería el séptimo y el Ramón y Cajal sería el 9º. El Hospital de Fuenlabrada, hospital pequeño, también con adjuntos muy jóvenes, con ganas de hacer cosas, ¿de acuerdo? Se acabó relativamente, con un número asequible. Y el séptimo, que no había salido, el de Alcalá de Henares, también un hospital en el que se hace de todo y en el que los residentes están bastante contentos y operan, por lo que me han dicho. Seguimos con Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, que está aquí al lado. El Hospital de la Princesa, también son hospitales medianos. El hospital de Móstoles. Y luego están las mutuas. Las mutuas tienen tratan un espectro de patología distinta, porque es patología laboral, o sea que vais a salir muy bien formados el que coja una mutua en artroscopia y en fracturas, un poquito más flojo en ortopedia del adulto, porque no hacen tanta prótesis, ¿de acuerdo? Dejan rotar al residente en patologías que no tratan ellos, o sea, hacen columna en otro sitio, hacen tumores en otro sitio, van a formarse en niños, y los residentes están bastante contentos, así que tampoco, el que quiera coger una mutua, que tampoco tenga miedo, porque se sale bien formado de ellas. Y luego el Hospital de Leganés y la Fraternidad. Pero vamos, tampoco el ranking. Eso, fabricad vuestro propio ranking, que será el mejor, ¿de acuerdo? Que nadie tome esto como un dogma de fe, porque el ranking es personal de cada uno, con lo que os hemos contado que hay que preguntar, pues tenéis que elaborar vuestro propio ranking. En Barcelona, muy buenos hospitales en Barcelona, se hace muy buena traumatología. El primero que pondría es el Hospital del Mar, el segundo el Vall d'Hebron, ¿de acuerdo? Mucha patología se hace mucho politrauma en el Vall d'Hebron y hay gente, tanto en el Hospital del Mar y el Vall d'Hebron, muy buena. El Clinic también, muy buen hospital de traumatología, gente muy buena a nivel científico. Lo que desconozco ya tanto es cómo están los residentes, porque ahí no conocemos ni José ni yo conocemos a mucha gente. El siguiente sería Belviche. Y luego, bueno, el Santa Creu y San Pau, que estaría y luego el resto, ¿de acuerdo? De Barcelona y del resto de las comunidades no os puedo contar tanto porque lo desconozco, ¿vale? Y Canruti el siguiente, pondríamos. Luego, en cuanto a... Vamos a pasar a Sevilla. El hospital que pondría en primer lugar sería el Virgen del Rocío. Trata todo tipo de patologías, se hace tanto el politraumatizado, tumores, infantil, columna, hacen de todo, ¿de acuerdo? El siguiente sería el Virgen de la Macarena, no sé por qué me ha salido así, y el siguiente Nuestra Señora del Valme. Y luego en Alicante, el primero que pondrías el hospital, o que pondríamos José y yo, que lo hemos hecho juntos, el General de Valencia. El siguiente, el Hospital de Alicante. El tercero, La Fe, hospital muy muy grande, el más grande de Valencia.
y el Doctor Peset en cuarto lugar. Y luego estaría el Hospital de Murcia. Y en Galicia, pues el primero que pondría es el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, el siguiente el Juan Canalejo del Complejo Hospitalario de A Coruña, y el resto, pues tampoco hay un orden específico porque no hay grandes diferencias entre ellos, ¿de acuerdo? O sea que, pero ya os digo que el ranking no os obsesionéis con él y sobre todo fabricaos el vuestro propio, que es el más importante, ¿de acuerdo? Muchas gracias.